Desde que México y los Estados Unidos son países independientes, las relaciones diplomáticas entre ambas naciones se han roto 3 veces desde su establecimiento en 1822. La primera en 1845, durante la anexión estadounidense de Texas, la segunda en 1858, por presuntos abusos del gobierno mexicano a ciudadanos estadounidenses, y la tercera en 1914, después del bombardeo estadounidense al puerto de Veracruz. Sin embargo, a partir de 1917, ambos países han disfrutado de una cada vez más próspera relación diplomática y económica, que a pesar de serios problemas como el tráfico de armas y narcóticos, así como la migración ilegal, sigue siendo una de las más sólidas y productivas del mundo, lo que no obstante podría cambiar de un día para otro si los Estados Unidos deciden intervenir militarmente, sin autorización, en México. Pero ¿sabes qué podría propiciar una situación así? ¿Y qué consecuencias traería para ambos países norteamericanos? Mi nombre es Carlos Sánchez. Te doy la bienvenida a La Armería, en donde hoy te hablaré sobre qué pasaría si Estados Unidos entra a México a luchar contra los cárteles, sobre todo si lo hace sin autorización del gobierno mexicano. En marzo de 2023, el senador Lindsey Graham, miembro del Partido Republicano, propuso introducir una nueva legislación en los Estados Unidos que designara a los cárteles del crimen organizado en México como organizaciones terroristas extranjeras, legislación que, de ser aprobada, sentaría las bases necesarias para autorizar ataques directos de las fuerzas estadounidenses sobre dichos cárteles dentro de territorio mexicano, argumentando que estas organizaciones criminales debían empezar a ser tratadas de la misma forma que el Estado Islámico. Otros miembros de aquel mismo partido político e incluso los entonces posibles candidatos presidenciales Ron DeSantis y Nikki Haley también sugirieron que dicha hipotética intervención militar podría ser llevada a cabo con o sin autorización del gobierno mexicano. Ahora bien, aunque actualmente ninguno de estos dos últimos personajes figura ya dentro de la carrera presidencial de Estados Unidos, la retórica de intervención militar antinarcóticos de aquel país sobre su vecino del sur ha estado presente entre distintos grupos e individuos de la política estadounidense durante años, incluso de la mano de miembros del partido rival, el demócrata, como Pete Buttigieg, hoy miembro del gabinete presidencial de Joe Biden, y quien en 2020 también sugirió enviar tropas a territorio mexicano para combatir el problema del narcotráfico. Ahora bien, sí, sobre papel, una fuerza militar tan poderosa como la estadounidense ciertamente podría inclinar con facilidad la balanza en la guerra contra las drogas, pues, seamos honestos, hasta 100 de los llamados narcotanques no tienen nada que hacer contra un solo vehículo M2 o M3 Bradley, por ejemplo, y mucho menos contra un A-10 Warthog o un AC-130 de ataque a superficie. Sin embargo, la situación no es tan fácil como simplemente designar a esos grupos como organizaciones terroristas, entrar a México, limpiar el país y en unos años retirarse para dejar tras de sí una nación próspera y mágicamente liberada de su peor cáncer. De hecho, no hace falta mirar más allá de Afganistán, Irak o Siria para darnos cuenta de cómo han terminado las más recientes intervenciones militares estadounidenses para la gente de aquellas naciones, más cuando las devastadoras consecuencias de una guerra así comienzan a afectar al país objetivo mucho antes de que se realicen los primeros combates. Verás, el simple hecho de designar a los cárteles como organizaciones terroristas automáticamente clasificaría a México como un país mucho más peligroso para la inversión y los negocios extranjeros, e incluso para el turismo. Algo devastador para un país que anualmente obtiene ingresos por más de 140,000 millones de dólares, equivalentes a 2,385,000 millones de pesos, nada más del turismo. Y esto sería solo la punta del iceberg en términos de consecuencias económicas para ambos países, pues las industrias manufactureras y comerciales extranjeras ubicadas en México, así como el comercio exterior,
también podrían verse seriamente afectados. Y sí, repito que todo esto que acabo de comentar podría suceder incluso antes de que comenzara cualquier operación militar, simplemente por el hecho de que México estaría clasificado ahora, oficialmente, como la base de operaciones de una serie de grupos terroristas. Sin embargo, también es cierto que, contrario a la creencia popular, los políticos estadounidenses que han sugerido enviar tropas a México nunca han hablado abiertamente de iniciar una invasión en dicho país, enfocándose más bien en sugerir operaciones especiales de alcance limitado, cuyo objetivo sea eliminar a líderes criminales, destruir laboratorios de manufactura de sustancias ilícitas y de cualquier otra forma sabotear las operaciones de los cárteles. De hecho, Dan Crenshaw, representante del Partido Republicano, ha aclarado que una de las principales metas de este tipo de operaciones sería librar una guerra psicológica contra el crimen organizado, en la que el miedo de dichos grupos a la maquinaria de guerra estadounidense contribuyera en buena parte a reducir la eficiencia de estos. Y sí, quizás una larga serie de discretas operaciones especiales en conjunto con las Fuerzas Armadas de México, con la expresa solicitud y autorización del gobierno mexicano, podrían frustrar hasta cierto punto las operaciones de manufactura, distribución y exportación de narcóticos en ambos lados de la frontera. Pero esto es algo que las mismas Fuerzas Especiales de México llevan haciendo desde hace años con resultados limitados, y que incluso con ayuda estadounidense podría seguir haciéndose a perpetuidad sin llegar nunca a una conclusión definitiva. La triste realidad es que hoy el crimen organizado ha permeado de manera tan profunda en tantos aspectos de la sociedad mexicana que no podría extirparse de raíz sin incurrir, tarde o temprano, en daños colaterales cada vez más importantes. Pues no es un secreto que los cárteles tienen en su bolsa a decenas o quizás cientos de funcionarios públicos en todo el territorio mexicano. Y debido a ello, es más que obvio que estas organizaciones no están forzadas a limitar sus operaciones a las áreas más remotas y deshabitadas del país, en ciertos casos teniendo hoy el control incluso de asentamientos poblacionales enteros. Por esta misma razón, vuelvo a mencionar que, aunque la propuesta estadounidense no contemple una invasión militar real a gran escala, su realización tampoco es tan fácil como enviar solo algunos soldados y drones a destruir bases criminales con precisión quirúrgica y nada más, pues estos emplazamientos muy frecuentemente podrían hallarse en medio de áreas residenciales, comerciales o de cualquier otra índole. Por esto mismo te pregunto, ¿qué crees que pasaría al primer momento que un misil Hellfire no eliminara solo a su objetivo, sino también a decenas de civiles mexicanos inocentes a su alrededor? Y peor aún, ¿qué pasaría si esto sucediera con el consentimiento del mismo gobierno mexicano? Tú dime cuál de los dos bandos crees que comenzaría a verse cada vez más como el malo, y así entenderemos por qué la situación podría rápidamente degenerar en una guerra antiinsurgencia a gran escala con resultados aún más devastadores que la misma guerra contra las drogas. Es precisamente por este tipo de situaciones que la eliminación del crimen organizado en México o en cualquier otro país no es tan fácil como simplemente dejarle caer todo el poder del Estado a los cárteles y que pase lo que tenga que pasar. Sí, la solución verdadera efectivamente requeriría de una buena dosis de fuerza bruta bien medida, pero también de un cambio diametral en lo más profundo de la psique política, militar, policial y social del mexicano, en la que cánceres como la corrupción, la falta de empatía y el no me importa qué le pase a los demás, yo ya chingué, también pudieran ser eliminados de raíz. Y sí, quizás lo único peor que una operación militar conjunta mal medida en su ejecución sería una operación militar unilateral, en la que el gobierno estadounidense cumpliera con las amenazas de algunos de sus miembros de entrar a México con o sin autorización. Sí, se entiende que con la gran crisis de fentanilo y otras sustancias que hoy se expande como fuego en los Estados Unidos,
el gobierno de aquel país busque hacer todo lo necesario para frenar el ingreso a sus fronteras de este tipo de venenos, pero invadir no solo a un país soberano, sino a uno de sus más importantes aliados y socios en todos los aspectos, es más una reacción precipitada que una solución sensible y bien planeada. Pensémoslo un momento. ¿Cuál se supone que debería ser la reacción de las Fuerzas Armadas mexicanas ante la presencia de una fuerza militar extranjera no autorizada dentro de México? Por supuesto que la respuesta es, primero, identificar a la amenaza y acto seguido neutralizarla con o sin el uso de la fuerza, ya sea arrestándola o, en el peor de los casos y de ser posible, eliminándola. Ahora bien, dependiendo del nivel de comunicación que ambos gobiernos sostengan en una situación así, lo menos malo que podría suceder sería un escándalo diplomático tras el descubrimiento y arresto de fuerzas de los Estados Unidos en territorio mexicano, lo cual no es nada comparado con lo que sucedería si el encuentro entre ambas fuerzas se convirtiera en un enfrentamiento, causado casi seguramente por la falta de comunicación entre mandos y por la identificación errónea entre combatientes de uno y otro bando. Pues quiero pensar que un soldado estadounidense no dispararía adrede contra uno mexicano, ni viceversa. En un caso así, y tratándose de un incidente aislado, y no de una situación que se repita una y otra vez, una declaración de guerra seguiría siendo muy improbable, pero las relaciones diplomáticas entre ambos países ciertamente sí se verían gravemente afectadas. ¿Y cuál es la necesidad de llegar a ese punto cuando es claro que la cooperación sería el mejor camino a seguir? Ahora bien, en mi opinión, la forma más rápida y efectiva de acabar con el problema del narcotráfico en México sería, simplemente, acabar con la demanda de dichas sustancias en los países consumidores, principalmente en los Estados Unidos, en donde también se requeriría de un cambio radical en la psique de sus ciudadanos, quienes tienen sus propios muy particulares problemas e idiosincrasias, aunque esto ya es tema para otro video. Pero dime, ¿tú qué opinas al respecto? Yo sé que este es un tema extremadamente complicado, en la que ni una ni otra posible solución son perfectas, por lo que me interesa mucho leer tu opinión en los comentarios. Muchas gracias por apreciar mi trabajo y por llegar hasta aquí. Si el video te gustó, apreciaría mucho tu like, tu suscripción y tu visita a mis redes Facebook, Twitter e Instagram, cuyos enlaces tienes en la descripción. Un abrazo a los generales de la armería, así como a los miembros tropa y oficiales por su invaluable apoyo. Muchas gracias y hasta la próxima.